Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestros conversatorios vía tributaria. Sin mayor preámbulo, le damos el uso de la voz al maestro Félix Todd, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Maestro Todd, bienvenido. Muchas gracias, Luis José, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos a toda nuestra audiencia en México, y también buenas noches a nuestra audiencia también en España. El día de hoy me es muy grato el estar con ustedes presentando este seminario vía tributaria, que es la sexta webinar que organizamos y que en esta ocasión está dirigido a un tema que seguramente será el interés de toda la audiencia, y es el tema del compliance fiscal. A manera de antecedente, déjenme comentarles que este evento es parte de un ciclo de webinars que nosotros iniciamos en el 2020 como parte de las celebraciones del 50 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. En esta ocasión, el año pasado, nosotros celebramos un total de 20 webinars, de los cuales ya 5 de ellos correspondieron precisamente a este ciclo de eventos sobre vía tributaria. Durante el año 21, nosotros esperamos organizar otros tantos webinars. Aproximadamente estábamos hablando de alrededor de 14, 15 webinars más, entre los cuales 8 de ellos son los eventos que vamos a seguir con el tema de vía tributaria. ¿Cómo surgió esta idea? Y esto nada más a manera de antecedente, aunque ya muy posiblemente nuestra audiencia que nos ha seguido en todos estos eventos anteriores ya la conoce, pero esto surge a raíz de una iniciativa del doctor José Antonio Lozano Díez, quien de alguna manera, y a propuesta sobre todo de los profesores José de Jesús Cotero y José Luis Beja Rivera, se aprobó crear un espacio de diálogo científico en materia de derecho fiscal con profesores de la universidad y profesores de otras latitudes en otras partes del mundo. Aquí, esta serie de eventos es hablar del derecho fiscal desde un punto de vista mucho más doctrinal, académico, y no únicamente referido al caso particular de México o a un país en especial. Durante estos años, y especialmente durante el año pasado, pues se acordó que tendríamos que seguir manteniendo la presencia que había sido muy exitosa con la publicación de 5 importantes libros sobre estos temas fiscales, y lo que también se vio era la necesidad de tener una presencia más cercana con la audiencia, y por eso los webinars. Durante todos estos eventos del 2020 fueron inaugurados por funcionarios y directivos de nuestra universidad, entre ellos, el primero de ellos por el doctor José Antonio Lozano Díez, impulsor de esta idea. Ahora, en el 2021, me es muy grato y nos sentimos muy honrados que esté con nosotros la doctora Fernanda Yergo, quien ha sido recientemente designada como rectora del sistema UPEI-IPADE de nuestra universidad. A continuación, y con su anuencia, me permitiré presentar a la doctora Yergo para que todos ustedes la conozcan y a la cual le damos la bienvenida. La doctora Fernanda Yergo es pedagoga por la Universidad Panamericana y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Cursó estudios de alta dirección de empresa en el IPADE, es máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra y máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. En 2005-2016 fue parte de la Universidad Panamericana en el campus Aguascalientes como directora adjunta a la rectoría y posteriormente como nombrada vicerrectora general del campus. En 2017 y el 2020 fungió como vicerrectora general de la Universidad Panamericana y el IPADE. Desde
Desde entonces dirigió la estrategia, el propósito y las acciones de los 3 campi de la universidad. Además, en este periodo fue miembro del Consejo de Rectoría y del Comité Académico y de Estrategia del Consejo Superior, encargado del trabajo institucional de nuestro sistema UPE-IPADE. En la Asamblea General Ordinaria Anual de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana IPADE, celebrada en la Ciudad de México el 19 de noviembre del 2020, la doctora Fernanda Yergo Bey fue nombrada como rectora general del sistema por el periodo 2020-2023. La doctora Fernanda Yergo forma parte del comité ejecutivo de la red de escuelas ocurrentes con sede en Roma, Italia. Es profesora titular de teoría pedagógica de la Escuela de Pedagogía y ha dictado otras materias para las escuelas de filosofía y derecho. Sus principales líneas de investigación son la educación, el management y la filosofía. A la doctora Fernanda Yergo nos sentimos muy honrados que tener el honor de que sea ella la que precisamente nos dé unas palabras y con ello inaugure este ciclo de eventos que tenemos programados para el año 2021. Doctora Fernanda Yergo, sin más le cedemos la palabra y muchísimas gracias y muy honrados por acompañarnos en este esfuerzo de los 3 campis y que preside la Facultad de Derecho en la Ciudad de México para tratar de manejar todos los temas en temas fiscales a través de este proyecto denominado Vía Tributaria. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Está conectado el micrófono? Sí, doctora. Gracias. Gracias, maestro Todd, por esta invitación. La honrada soy yo. Es una invitación a un aniversario redondo de la Facultad de Derecho y reitero las gracias, como lo hice desde el primer momento en que me invitaron. Saludo a los distinguidos panelistas que nos acompañan, a la doctora Margarita Santana y al doctor Pedro José Carrasco, que están en la medianoche de Madrid, atentos a esta presentación para compartirnos su experiencia en este tema. Un agradecimiento muy especial porque la medianoche tiene sus dificultades. También saludo a los académicos que han preparado y que han hecho posible este proyecto, abogados participantes, a todos aquellos que estoy leyendo en la lista de participantes, que se conectan, como veo, desde distintas latitudes. Saludo especialmente a los alumni. He leído entre los asistentes algunos alumni y me alegra tenerlos acá. Les agradecemos su confianza por continuar desarrollándose y aprendiendo con nosotros. De nuestra parte, queremos estar para ustedes y entregarles valor. Queremos además enriquecernos con sus perspectivas. Sean muy bienvenidos todos, alumni y todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Hoy, en este primer webinar del año de la serie Vía Tributaria, programa diseñado, como expuso el maestro Tor, por la Dirección de Posgrados de la Facultad de la Universidad de Derecho, de la Universidad Panamericana, pretendemos conectar abogados con especialistas del derecho tributario. Como muchos saben, y lo ha dicho el maestro Tor, el origen del programa radica en la iniciativa del doctor José Antonio Lozano. No sé si está entre los asistentes, pero si no, hago llegar mi sincera felicitación por esta característica tan suya de ser visionario y proponer actividades académicas que generan valor. Es un espacio de diálogo y de debate y al final, espero, de discusión con base en la reflexión científica sobre el derecho fiscal, mucho más allá de los temas coyunturales o de las reformas fiscales. En este sentido, por esta forma de tratar el tema, hago llegar mi felicitación a los organizadores, pues desde su gestación, el proyecto Vía Tributaria ha producido varios ejemplares publicados y un conjunto de conversatorios. Respecto a las obras, querría destacar que la colección cuenta con 5 libros temáticos que constan de artículos de los estándares Scopus. Estos son los libros publicados hasta el momento: La fiscalización en tiempo real, los procedimientos tributarios versus los derechos de los contribuyentes, Ética y la moral tributaria, Transparencia fiscal,
versus transparencia en el gasto y medios de solución de controversias en materia fiscal. Solamente leer el título de estas 5 obras dejan ver la importancia de esta materia. Son obras colectivas que cuentan con las plumas de distinguidos académicos de todo el mundo en materia tributaria, quienes con sus colaboraciones aportan al desarrollo del conocimiento del tema y a la formación de una comunidad científica tributaria internacional, abriendo así un espacio de intercambio académico con universidades de otros países. Respecto a los webinars o encuentros online, como en el que hoy nos encontramos, me interesa celebrar que estas instancias conectan al auditorio con expertos para intercambiar los puntos de vista sobre problemáticas comunes en la práctica cotidiana en materia tributaria, no desde la perspectiva mexicana, sino desde una mirada global. Vale destacar que estos conversatorios son muy importantes para nosotros, dado que es un trabajo institucional in-house, hecho en casa, por toda la Universidad Panamericana, pues cuenta con un esmerado y potente trabajo intercampus que incluye la colaboración de distintas autoridades del sistema UP e IPADE. Tuve la oportunidad de conocer la agenda de conversatorios de este año 2021 y está francamente atractiva. Estoy segura que será un tiempo de aprendizaje profundo que cada uno sabrá y podrá aprovechar al máximo. Dicho esto, les deseo el mayor de los éxitos en el encuentro de hoy, el sexto conversatorio que versa en torno al compliance fiscal. En este sentido, comparto algunas ideas. De un tiempo para acá, es evidente que las empresas no pueden limitarse a un conjunto de normas, sino que se espera, es un verdadero must, que tengan buenas prácticas y procedimientos, y además que alcancen estándares superiores en concordancia con aspectos éticos y morales. El webinar de hoy aportará desde esta perspectiva del compliance una visión moderna y altamente autoexigente, que versará en particular sobre el rico tema de las políticas que pueden gestarse a partir de una nueva relación cooperativa entre los contribuyentes y las asociaciones tributarias. Muchas felicidades, pues, a todos los presentes por participar en este diálogo y por seguir cultivando este encuentro de ideas compartidas. Sin lugar a dudas que la pandemia nos ha traído dificultades y de antemano a todos los que están aquí presentes me solidarizo con cualquier pena que hayan pasado personal o dentro de sus miembros, o entre los miembros de sus familias, pero definitivamente también la posibilidad de trabajar online nos hace posible continuar con la formación académica a largo plazo y en el corto y mediano plazo, y además nos permite entrar en contacto con expositores de talla internacional. Les doy de verdad a todos la bienvenida. Inauguro con un gran honor este ciclo del 2021 y les deseo a todos que tengan mucha salud y que no paremos, que sigamos como estamos, cuidándonos para pronto vernos en la universidad, incluso los doctores que se encuentran en Madrid, que podamos tenerlos pronto en nuestro campus. Muchísimas gracias y buenas tardes. Doctora Yergo, muchísimas gracias por esta presentación. En verdad ha sido un privilegio para nosotros. Por supuesto, puedo los buenos oficios del maestro Todd, por supuesto, en su momento el doctor Lozano también, cuando nos llamó al doctor Gómez Cotero y a mí para impulsar este proyecto, del cual nos ha dado muchas satisfacciones y en verdad muy agradecidos por esa presentación. Y sin más, por supuesto, siempre agradeciendo a las personas que nos acompañan, a nuestros participantes, que estoy viendo, tenemos gente que nos acompaña de Oaxaca, de Chiapas, de Mérida, Baja California. Bienvenidos, muy agradecidos todos por su presencia. Finalmente, este proyecto es para difundir, como ya lo dijo la doctora Yergo, como ya lo dijo el maestro Todd, es para difundir el pensamiento científico, este diálogo científico en la materia tributaria. No está por demás agradecer públicamente a María Elena León y Adriana González Arce su
enorme apoyo para que esto pueda ser posible, para que estas transmisiones no nos fallen. Y por supuesto los invitamos a seguirnos en redes sociales. En nuestras páginas personales de Facebook tenemos la transmisión también en vivo. Y finalmente de lo único que se trata es difundir el conocimiento, no más. Sin mayor preámbulo, me permito presentar brevemente a los panelistas del día de hoy. En primer lugar, a la doctora Margarita Santana Lorenzo, abogada por la Universidad Europea de Madrid, experta en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y del Centro de Estudios de lo Jurídico COLEX. Asimismo, ella es pionera en materia de compliance tributario desde el año 2006. Verdaderamente es un, perdón por la palabra, pero es un personaje fundamental para el desarrollo del compliance tributario. Tenemos, por supuesto, también un querido amigo, el doctor Pedro José Carrasco Parrilla, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, subdirector del Centro Internacional de Estudios Fiscales, también con sede en dicha universidad, y bueno, un gran amigo y un profesor muy activo en la materia. Y por último, también un amigo querido de esta casa, el doctor Agustín Celorio Vela, perteneciente al Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con sus estudios de especialidad, maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más, pues dejo al doctor José de Jesús Gómez Cotero, profesor de posgrado de la Universidad Panamericana, y parte organizador de este proyecto, por supuesto, con todas nuestras autoridades, el maestro Raúl Bolaños, el maestro Félix Todd. Pepe, te dejo el diálogo. Micrófono. Perdón. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y pues ya sin más, hay que entrar al tema. Yo le preguntaría de entrada al profesor Pedro Carrasco que nos platique un poco de lo que es el modelo cooperativo, que es digamos, el marco en el que se circunscribe precisamente el compliance fiscal. Adelante, Pedro, si eres tan amable. Sí, buenas noches, doctor José de Jesús Gómez Cotero. En primer lugar, agradecer a la señora rectora de la Universidad Panamericana, la doctora Fernanda Ayergo, y también a las autoridades de la universidad que nos han acompañado en esta presentación, pues la gentileza de, como decía, de acompañarnos en este acto. Y sobre todo agradeceros, Pepe y Luis José, que me hayáis invitado a participar en esta mesa acompañado de grandes amigos como es el doctor Celorio y también pues de Margarita, a quien no la he conocido personalmente, pero que por supuesto pues es un placer poder compartir mesa con ella y por supuesto pues el debate que se originará después. Son muchas cosas que hay que contar y poco el tiempo del que se dispone. Simplemente, y antes de entrar a referirme a lo que es el cumplimiento cooperativo, sí que quería dejar apuntadas algunas ideas. Cuando hablamos de cumplimiento cooperativo también nos surge, nos viene a la cabeza la expresión compliance. El compliance y al final cuando se habla de este término inglés, en el fondo estamos hablando de cumplimiento. Compliance viene de la expresión abreviada del inglés compliance with the law, significa el cumplimiento de la ley. Por eso cuando hablamos del tax compliance se trata de cumplir con la ley fiscal, ni más ni menos. ¿Y cómo surge el cumplimiento cooperativo? El cumplimiento cooperativo viene a ser una evolución de la lucha contra lo que se denomina planificación fiscal agresiva. Surge en el seno de la OCDE, con ocasión del plan BEPS, que trata de luchar contra las bases, lo que es el traslado de bases imponibles, el traslado de beneficios y la erosión de bases imponibles. Inicialmente se habla no tanto de cumplimiento cooperativo, sino de cumplimiento reforzado o relación reforzada, pero como consecuencia de las connotaciones que podría tener de carácter negativo, por cuanto que podría suponer una relación de privilegio entre aquellos contribuyentes que se someten
a esta nueva forma de entender las relaciones con la administración tributaria, el término que ya se viene utilizando desde hace ya más de una década es el de cumplimiento cooperativo. El germen también está en la generalización, como estoy convencido que se va a ver más adelante, a continuación, en la generalización en los distintos ordenamientos jurídicos del principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, precisamente a raíz de la generalización de estos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se van impulsando los programas de cumplimiento normativo y también en concreto programas de cumplimiento cooperativo, con la finalidad de precisamente o bien eximir de la responsabilidad penal o bien de atenuarla, dependiendo del ordenamiento jurídico ante el que estemos y también del grado de mayor o menor medida de cumplimiento de estos programas. ¿Qué supone el cumplimiento cooperativo? Pues el cumplimiento cooperativo no es ni más ni menos que la relación que existe entre los contribuyentes, determinado grupo de contribuyentes, como veremos, y la administración tributaria. En concreto, esta relación está basada en la transparencia, la confianza mutua y las actuaciones tanto de prevención como de asistencia y colaboración por parte de la administración y este grupo de contribuyentes. Tiene como presupuesto básico el cumplimiento cooperativo que la empresa mantenga unas buenas prácticas tributarias a la vez que mejore el nivel de cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. Por tanto, este grupo inicial de contribuyentes que se viene a relacionar de una manera preferente con la administración surge en el ámbito de las grandes empresas. En el caso de España son las grandes empresas las que forman estos grupos de colaboración con la administración tributaria a través de la suscripción del denominado Código de Buenas Prácticas Tributarias. Ahí las empresas se comprometen con la administración a llevar a cabo una serie de buenas prácticas a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias y recíprocamente la administración también se compromete a llevar a cabo una serie de buenas prácticas tributarias. Simplemente las dejo apuntadas porque espero que a lo largo de este debate pues, podamos puntualizar algunas de ellas. ¿Cuáles serían las características del cumplimiento cooperativo? Pues bien, las características podrían ser las siguientes. Estamos ante una relación, una nueva forma de relacionarse la administración tributaria y los contribuyentes. Y quiero dejar señalado que es determinado grupo de contribuyentes. En principio las grandes empresas, pero desde va a ser 2 años, se ha aprobado otro código de buenas prácticas tributarias, en este caso en relación con los intermediarios fiscales, es decir, con los asesores fiscales, abogados fiscalistas, tributaristas, intermediarios financieros y, de otro lado, otro código de buenas prácticas tributarias con las asociaciones y colegios de profesionales tributarios. En el futuro, en el caso de España, ya se contempla la posibilidad de poder abrir nuevos códigos de buenas prácticas tributarias, en este caso a los que se ofrecerían a las pequeñas y medianas empresas y, de otro lado, a los profesionales autónomos, a los trabajadores autónomos. Sería deseable que estos modelos se generalizaran para todos los contribuyentes, lo cual no es un camino fácil de desempeñar. Bien. Otra de las características de los programas de cumplimiento cooperativo sería que estamos ante una relación basada en la transparencia y la confianza mutua entre las partes. Y cuando hablo de transparencia, y si se me permite la expresión, se trata de que los contribuyentes sean lo más claros en sus relaciones con la administración tributaria. Que, decía, si me permiten la expresión, que se desnuden frente a la administración tributaria, haciéndole ver a la administración cuáles son los esquemas de planificación fiscal, cuáles son sus hechos imponibles, para que de esta manera la administración, a cambio de esta transparencia, la administración otorga seguridad jurídica a los contribuyentes adheridos a estos programas de cumplimiento cooperativo. Otra de las características de los programas de cumplimiento cooperativo es que se va a otorgar primacía a la cooperación frente a la confrontación.
Es decir, vuelvo otra vez a pedirles que me permitan la expresión. Se trata de llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien con la administración tributaria porque de este modo va a haber una mayor cooperación, como decía, frente a esa confrontación. Se va a pasar de la represión existente en cualquier esquema tradicional de gestión tributaria, es decir, esquemas basados en la imposición de sanciones, a aplicar prioridad a la prevención. Se trata de prevenir antes que de curar. Y como consecuencia de esta última característica que acabamos de apuntar, de lo que se tiende también, por tanto, es a disminuir la conflictividad o la litigiosidad. Se trata de prevenir el conflicto antes que repararlo o remediarlo. Al reducirse la litigiosidad tributaria, con la implementación de estos sistemas, además de evitar la imposición de sanciones, se puede producir el efecto de incrementar también la recaudación tributaria con un menor coste posible. Y también podemos añadir, como uno de los modos de reducir la litigiosidad, la articulación de sistemas de gestión del riesgo fiscal, tanto por parte de la Administración como por parte de los contribuyentes a través de programas de cumplimiento. Así, la Administración va a poder evaluar los riesgos de cumplimiento y a segmentar o a agrupar a los contribuyentes en función de los riesgos que detecte. A través de la gestión del riesgo fiscal van a desaparecer, por tanto, los controles a posteriori, porque, como decíamos, estamos ante actuaciones preventivas frente a las actuaciones represivas tradicionales de los sistemas de gestión tributaria, y se va a monitorizar a los contribuyentes en función del riesgo fiscal que presenten. Cuanto menor sea el riesgo, mayor va a ser la asistencia y la información que facilite la Administración a los contribuyentes. Para terminar mi intervención preliminar, en los planes de la Administración Tributaria Española precisamente se encuentra la posibilidad de introducir ya la inteligencia artificial a la hora de gestionar precisamente estos riesgos fiscales. Por mi parte, he aportado una serie de ideas que espero que puedan suscitar el debate ulterior y, sin más, pues agradezco la oportunidad que me han dado para poder expresarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Doctora Margarita Santana, nuevamente muy agradecidos por esta enorme desmañanada para ustedes. Bueno, primero que nada, por favor, a nuestro auditorio, invitarlos a que participen con sus preguntas en la sección de Q&A, en la sección de pregunta y respuesta de la plataforma Zoom. Con todo gusto, nuestros panelistas están preparados para atenderlas. Sin más, doctora Santana, complementando ahora un poco lo que ya Pedro nos platicó, ¿qué características usted nos podría presentar como las básicas del llamado compliance fiscal? ¿Qué nos podría platicar? Bueno, hola a todos, muchísimas gracias, doctora, doctores. Como ya ha habido muchas presentaciones y agradecimientos con anterioridad a mi intervención, pues simple y llanamente felicitar a la Universidad Panamericana, felicitar a todos y cada uno de los organizadores por este evento y desde España, Madrid, pues os mando un saludo y una felicitación muy honrada porque estoy francamente feliz, aunque noctámbula, de poder participar esta noche con todos vosotros. Bueno, y sin más, contestando a tu pregunta, yo creo que el compliance tributario ha surgido, por supuesto, como todas las políticas de compliance, para quedarse, pero que hubo un antes y un después a partir de la norma o la publicación de la norma UNE 19.602 en febrero del año 2019. Por mi parte, os debo de confesar que tras la publicación de la UNE 19.601, que todos esperábamos que fuera pues, resolutiva de las lagunas que el legislador, en mi opinión, bueno, pues no había solucionado tras la primera reforma del Código Penal en el año 2010 y la posterior del año 2015, con la introducción de la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica o la atenuante muy cualificada, bueno, pues esperábamos que esta norma pudiera dar solución a muchos de los problemas y lagunas que, como decía, existían y a día de hoy, seamos francos, siguen existiendo.
Mi opinión se quedó corta y muy concretamente lo que al delito fiscal se refería, que para mí es una de las principales riesgos que tienen las compañías y además con los que mayor habitualidad se dan en el seno de las corporaciones, y por ese motivo planteé el que se fundara un nuevo subcomité para regular el compliance tributario. De hecho, bueno, pues la UNE 19.602 sobre sistemas de gestión de compliance tributario, requisitos con orientación para su uso, fue elaborada por un subcomité técnico, concretamente el CTN 165/SC4, del que me siento especialmente orgullosa, dado que yo impulsé su creación y fundación, que además en un primer momento, bueno, pues contamos con el apoyo de la propia agencia tributaria, y bueno, pues así es como surge la norma UNE 19.602, que creo que puede contestar un poco a tu pregunta. Esta norma está estructurada en 10 grandes apartados comunes a los establecidos en los estándares internacionales más reconocidos, y lo que facilita su uso e integración con otros sistemas de gestión. De acuerdo con su introducción, la norma UNE 19.602 viene a establecer un marco de referencia que permite disponer de un sistema de gestión y control de compliance tributario alineado con las exigencias de la normativa española y que permite su mejor cumplimiento y su mejor aplicación. En síntesis, se trata de conseguir que la relación jurídico-tributaria esté basada en la transparencia, como anteriormente decía Pedro, la confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración, lo cual se consigue a través de las buenas prácticas tributarias. Es decir, es un conjunto de principios, valores, normas y pautas que definen un buen comportamiento tributario. Para ello, la norma establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance tributario. El objetivo primordial es la prevención, detención, gestión y mitigación de los riesgos tributarios, tanto en su forma como en su fondo y en sus distintas manifestaciones. Y sí os quiero hacer una especial mención a este objetivo de la norma UNE 19.602 que yo creo que es muy ambicioso. No sé si llegamos a conseguirlo o no a través de su redacción, porque no solamente se pretendían establecer protocolos de prevención de ilícitos o de carácter penal, como por ejemplo podía ocurrir con la norma 19.601, sino que si os dais cuenta de la lectura de sus objetivos, se habla, además de manera muy pormenorizada, de cualquier tipo de irregularidad y o contingencia fiscal. Con esto no solamente nos estamos limitando a las responsabilidades de carácter penal, sino también a cualquier tipo de responsabilidad de carácter administrativo tributario. Por lo tanto, como veréis, si ya nos está costando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues también querer abarcar la responsabilidad de carácter administrativo, bueno, pues como os decía, creo que ha sido un objetivo muy ambicioso, que al menos, bueno, pues hemos intentado establecer esas pautas que con carácter general se puedan implementar en el seno de las organizaciones, o que esta norma sirva como referencia o como modelo, bueno, pues para ayudar a las compañías a cumplir con todas y cada una de sus obligaciones de carácter tanto fiscal como tributario. Entonces, sin perjuicio de ello y más allá del cumplimiento de la normativa tributaria aplicable, esta norma puede ir dirigida a la implementación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones para generar o mejorar una adecuada cultura organizativa, opuesta de todo punto a la mala praxis que tolera o amparan conductas ilícitas o abusivas en su seno. Es decir, cualquier sistema de prevención de riesgos tiene una tolerancia cero a conductas prohibidas, conductas ilegales o contingencias o irregularidades del tipo que sean. Y lógicamente, pues en materia tributaria no podía ser de otra forma. La UNE 19.602 es aplicable a cualquier organización con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad, y tanto en los sectores privados como público, con o sin ánimo de lucro, y en las actividades desarrolladas tanto por los miembros de la organización como por socios de negocio, siempre que ello sea posible respecto de estos últimos.
La exposición a los riesgos tributarios variará según diferentes circunstancias, como por ejemplo su tamaño, el sector de actividad o las ubicaciones donde operan, así como por la diversidad y complejidad de sus transacciones. Sobre esta base, la norma UNE defiende una serie de requisitos a desarrollar de manera proporcional a tales circunstancias para diseñar y evaluar sistemas para la prevención, detención, gestión y mitigación de riesgos tributarios, adaptados y razonables a la realidad de cada una de ellas. Una política de compliance tributario puede establecerse de manera independiente o integrada en una política de compliance de mayor alcance. Esto es, no solamente limitada al riesgo tributario. De hecho, los sistemas específicos de prevención de riesgos penales procuran su integración mediante una estructura común con los sistemas de compliance y con otros sistemas de gestión. Son los tan mencionados sistemas transversales de compliance. En este sentido, debe tenerse presente que los riesgos tributarios no son más que una parte de los riesgos penales y esto solo una parte de los riesgos a los que se enfrenta una empresa, por lo que su gestión debe partir de la metodología general de la gestión de riesgos y de los estándares existentes en esta materia, entre los que sí me gustaría mencionar la UNE ISO 31.000, la UNE ISO 19.600 sobre sistemas de gestión de compliance, la UNE 19.601 a la que he aludido anteriormente y por supuesto la 37.001 de sistemas de gestión para prevenir el soborno en las organizaciones y con su proyecto la 37.002. Y bueno, pues hasta aquí, como creo que esto es la idea es que sea una charla y que podamos hablar y conversar entre nosotros, pues os dejo estas pinceladas en lo que a la UNE 19.602 y el compliance tributario se refiere. Perfecto, Margarita, muchísimas gracias. Mi estimado Agustín Celorio, y bueno, desde la perspectiva mexicana, ¿tú cómo ves la viabilidad de la aplicación del compliance fiscal en México? Muy buenas tardes, mi querido Pepe. Antes que nada, saludar a la rectora del sistema UP-IPADE, la doctora Fernanda Yergo, al maestro Félix Todd, director de la Facultad de Derecho, a mi amigo Raúl Bolaños, por supuesto a Luis José y evidentemente que a mi querido José de Jesús Gómez Cotero, quienes nos han invitado tanto a la doctora Margarita Santana Lorenzo, a mi gran amigo don Pedro José Carrasco Parrilla, a que estemos comentando en este 6º webinar vía tributaria sobre el compliance fiscal, con el que la Facultad de Derecho de la UP da comienzo a los trabajos en la materia para 2021. Evidentemente, como lo comentan nuestros colegas españoles, la base esencial, no podemos hablar de un compliance fiscal, de un compliance tributario o de un tax compliance si no hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y ahí es donde tenemos el núcleo, el kernel esencial dentro del derecho continental europeo en la vertiente española, que como saben es la que alimenta las normas jurídicas latinoamericanas. En el caso particular mexicano, a la fecha, es decir, a febrero del 2021, carecemos de una estructura de compliance fiscal en el mundo estrictamente administrativo. Y esto tiene su razón porque, como comentaba Margarita, el Código Penal español sufre una primera reforma el 22 de junio del 2010 a través de lo que se conoce la Ley Orgánica 5/2010, donde se incorpora por primera vez en la legislación penal española la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta legislación fue corta en su estructura y obligó, como también lo comenta muy bien Margarita, a que el 30 de marzo del 2015 se volviera a reformar el Código Penal. Esto, valga señalarse, en el artículo 31 bis del Código Penal español. En 2010 se establece esta responsabilidad penal, inserta, reitero, rompiendo este apotema clásico
que conocen todos nuestros amigos abogados, de que societas delinqueren no potest. Es decir, la sociedad no puede ser penalmente responsable. Siempre debe de ser la responsabilidad personal a través de una persona natural, una persona física, la que lleve la responsabilidad en el mundo del ilícito penal. Se rompe, pues, en 2010 esto a nivel español, pero no se establecen reglas ni bases, sino es en la reforma, en esta segunda reforma, en la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo del 2015, donde ya se detalla perfectamente el modelo de compliance penal del que van a surgir todos los modelos, incluyendo la famosa UNE 19.602 de febrero del 2019, donde se genera ese regulador fiscal, evidentemente diseñado por la institución española AENOR, la Asociación Española que genera normatividades, y esa UNE, que tendría que ser un equivalente mexicano de una NOM, que no existe, pues, ¿qué creen que pasa? Que México, el 17 de junio del 2016, publica en el Diario Oficial de la Federación, o el BOE, como se conoce en España, el Boletín Oficial Español, publica reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal para incorporar el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Pero qué creen? Estoy diciendo que es 17 de junio del 2016, cuando ya se había publicado la reforma en la Ley Orgánica 1/2015 española. Porque este proyecto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar al Código Nacional un procedimiento penal en contra de personas jurídicas, resulta que se había presentado en el Congreso de los Diputados mexicanos en el año 2013. Es decir, cuando todavía estaba en vigor la Ley Orgánica 5/2010 española. Y sin haber volteado a ver a los antecedentes del derecho continental europeo en su vertiente española, el Congreso mexicano legisla una copia de esa ley 1/05/2010, y es lo que tenemos hoy en día como responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero en México está acotado totalmente a un determinado numerus clausus, es decir, a un número determinado de delitos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, no todos los delitos federales son susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en el artículo 11 bis del Código Penal mexicano se reformó también el 17 de junio del 2016 para incorporar como delitos susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 11 bis, apartado B, fracciones 7 y 8, tanto por un lado el delito de contrabando y su equiparable, como el delito de defraudación fiscal y su equiparable. Es decir, delitos tributarios que a partir del 2016 pueden ser susceptibles de generar responsabilidad penal de las personas jurídicas con las reglas del artículo 31 bis del Código Penal Español de 2010, totalmente reformado por esta disposición que comento, la Ley Orgánica 1/2015, evidentemente que todo lo que tenemos en este momento en México no puede ser aplicado a través del modelo UNE 19.602, pero tenemos una consecuencia muy grave, que hoy día
se están iniciando procesos penales de corte fiscal, preponderantemente en estos 2 delitos más un delito que se incorporó en 2019, que tiene que ver con la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Es decir, tenemos hoy día 3 delitos tributarios y donde se establece, y esto lo saben muy bien Margarita y Pedro, donde se establece como regla, que es la norma española y lo sigue siendo, aunque con todos los matices establecidos, la regla es el incumplimiento del debido control en la organización. Y si ustedes observan el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano, 421, se establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, cuando se haya determinado, aquí viene la clave, que además existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, se le exige a la persona jurídica hoy en día la necesidad de un debido control en la organización que tendría que estar en los términos que está el apartado 5 del artículo 31 bis vigente en España, cuando dice que los modelos de organización y gestión deben cumplir los siguientes requisitos. Y ahí se establece una serie de mecanismos establecidos con respecto a esto. Es decir, sin tener una norma en sentido tributario, ¿sí? Sin tener una norma en sentido tributario administrativo, hoy en día se requiere forzosamente, cuando se incoa un procedimiento penal, que se acredite el debido control en la organización, que como sabemos, y lo saben nuestros panelistas españoles, se convierte, como en el caso del lavado de dinero, una obligación para la persona jurídica de acreditar que efectivamente cumple con el debido control. Bueno, voy a llegar hasta aquí para entrar posteriormente al debate. Gracias de nueva cuenta y un saludo a nuestros panelistas en España. Al contrario, Agustín, muchas gracias. Y bueno, yo sí abriría a la charla entre ustedes y quizás empezaría por 2 puntos que me llaman la atención. La primera es, ¿qué tanta resistencia hay por parte de las empresas a cumplir con los códigos de buenas prácticas tributarias? Y 2, que es una de las preguntas que están ahí flotando en el chat, es ¿cuáles son los beneficios de tener un compliance tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista administrativo? Y por favor, adelante en la charla, ¿no? Bueno, perdón. No. Empieza tú, no pasa nada, ¿verdad? Perdona. Ahora nos lo repartimos a la... Sí, no pasa nada. Bueno, yo creo que las empresas, la adhesión a los códigos de buenas prácticas tributarias para las grandes corporaciones, las grandes empresas, bueno, pues ha sido una corriente a las que se han adherido. En cierta manera es voluntario, la adhesión lógicamente es voluntario, pero hay algunas grandes corporaciones que por el mero hecho de ser gran corporación, pues yo creo que se han visto obligadas, entre comillas, reitero que no es una obligación ni mucho menos legal, pero bueno, sí desde un punto de vista de cuando eres una gran corporación, cotizas en mercados bursátiles y tus homólogos lo hacen, pues bueno, esa corriente debe de ser la corriente de la transparencia, entonces es obligado moralmente. En otros sectores, para nuestra pequeña y mediana empresa, pues realmente ha pasado sin pena ni gloria. Yo soy muy crítica con la adhesión a los códigos de buenas prácticas tributarias. Creo que además, y ya lo enlazo con el tema de la responsabilidad cooperativa, sigue existiendo un sistema absolutamente fiscalizador. No creo que exista realmente una relación cooperativa de un plano de igualdad. Creo que existe una relación en la que el contribuyente es inspeccionado, es fiscalizado y que todavía nos cuesta mucho acercarnos a la agencia tributaria y que el contribuyente se sienta un homólogo, un igual, o sentir que puede defenderse en una situación de negociar o incluso de plantear, mire usted, pues me he equivocado, o yo entendía o había considerado o había interpretado la norma tributaria
que es bastante farragosa y además está, como sabemos, en constante movimiento, pues de una forma u otra. Lo cual no significa que no hayamos realizado un salto exponencial, que vayamos en el camino adecuado y que estemos evolucionando. De hecho, yo siempre lo comento en todos los congresos que organizo que participa la Agencia Tributaria, que además los dos últimos ha venido don Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, manifiestan su voluntad de que se le tiene que dar un tratamiento adecuado a aquellas empresas que se adhieran a los códigos de buenas prácticas tributarias, pero el legislador, ya no la Agencia Tributaria Española, sino el legislador en materia tributaria no ha establecido una eximente o un atenuante de responsabilidad tributaria para aquellas empresas pues, que se adhieran a los códigos de buenas prácticas tributarias o para aquellas empresas que tengan un compliance implementado en su seno, a diferencia de lo que sí ocurre con la responsabilidad penal. Entonces se nos da la grandísima contradicción que aquellas empresas que tengan algún tipo de contingencia o irregularidad fiscal que no llegue a ser delito, pues si tienen un compliance, pues básicamente a nivel administrativo van a tener los mismos derechos y obligaciones que aquellos contribuyentes que no la tienen, y en cambio, si por ejemplo se les imputa un delito fiscal, pues porque pasan del límite de 120.000 euros, pues en esos casos, pues si tienen un compliance, se podrían acoger a la eximente de responsabilidad penal o a la atenuante muy cualificada, incluso si implementan el compliance una vez ya iniciado el procedimiento penal. Realmente creo que la evolución es una modificación legislativa y intentar, bueno, pues lo que el legislador ha establecido en materia penal con la eximente y la atenuante, hacer exactamente lo mismo desde un punto de vista administrativo y tributario. Pero a día de hoy, bueno, pues es el objetivo al que tenemos que llegar. Creo, por no ser muy crítica, que vamos en el camino, pero todavía nos falta, y sobre todo creo que el paso fundamental y esencial es el de que el contribuyente entienda que si realiza el esfuerzo tanto a nivel económico como a nivel de recursos humanos, como a nivel organizativo, de implementar sistemas de gestión de compliance, pues que bueno, va a tener una serie de beneficios, y que esos beneficios es que en caso de tener algún tipo de contingencia o sanción, bueno, pues poder tener un atenuante o una rebaja de las sanciones tributarias que son muy importantes. Y la segunda pregunta con respecto de para qué sirve realmente el compliance. Y cuando yo hablo de compliance, a mí me gusta hablar de cumplimiento en general, no circunscribirlo a un ámbito jurisdiccional como podría ser el penal o podría ser el tributario. Aparte de que creo que tenemos que tener una política de compliance y que este es el futuro, y aquellas corporaciones que no lo tengan, aquellos empresarios que no lo tengan, van a estar fuera del mercado en muy poco tiempo, es decir, porque simplemente para los consumidores, aquellos consumidores que vayan a contratar, pues entre contratar con una empresa que tiene un compliance y una empresa que no lo tiene, ante situaciones de precio de mercado similar, pues siempre se decide, o lo normal es que se decida contratar con una empresa que sí lo tenga. A la hora de buscar talento, que un trabajador quiera trabajar en una empresa que sí tenga un compliance o que no lo tenga. Y sobre todo, y para mí una de las razones prioritarias, el compliance protege a las personas, y en concreto a los directivos, a los miembros, a los consejeros delegados, a los miembros del Consejo de Administración. A día de hoy, ser empresario y ser administrador de una compañía o ser consejero delegado, yo siempre lo digo, creo que es una profesión de alto riesgo. Entonces, un compliance es una red de seguridad para cualquier tipo de contingencia o eventualidad que se pueda dar en el seno de la corporación, y que el empresario no tenga que responder, bueno, pues con sus propios bienes, con sus activos, y que esté protegido, que es para lo que sirve el compliance, es decir, para proteger, dar un marco de cooperación, de transparencia y sobre todo para proteger a las personas. Yo os lanzo esta idea que creo que realmente es la convicción y la política que se debe de implementar. Con el compliance no cumples una mera obligación formal o cumples con la norma, estás protegiéndote tú, protegiendo a tus empleados, protegiendo a tus proveedores y clientes, y en síntesis, bueno, pues protegiendo todo tu entorno y tus corporaciones. Gracias, Margarita. Adelante, Pedro, ¿tenías algún comentario adicional? Sí, coincido plenamente con lo que dice Margarita, sin prejuicio que bueno, alguna cuestión se puede matizar. Yo, vamos a ver, en relación con los códigos de buenas prácticas tributarias, es verdad que para las grandes empresas el mercado es que te lleva a eso, a suscribir un acuerdo de un convenio, perdón, a suscribir los códigos de buenas prácticas tributarias. Ahora bien, también hay cierto postureo, sobre todo para medianas
y para cuando se vaya a ampliar al resto de empresas, ¿no? O para los profesionales tributarios, pues debe haberlo también, la suscripción del Código de Buenas Prácticas Tributarias, pero esto también redunda en la imagen reputacional de la empresa. Entonces, una empresa, igual que tiene el sello de calidad, pues porque ha cumplido una serie de estándares básicos, pues también tiene ese sello de adherirse a un programa de cumplimiento normativo, y eso, pues, al fin y al cabo, da confianza a los consumidores o a los stakeholders, ¿no? En cada sentido amplio. Por tanto, esto forma parte también de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Forma parte el estar adheridos a códigos de buenas prácticas tributarias. Y luego, había tomado nota también, efectivamente no es una igualdad planeal la que existe entre la administración y los contribuyentes que suscriben un código de buenas prácticas tributarias. Lo que dan los contribuyentes frente a lo que reciben por parte de la administración, y me quiero centrar en el Código de Buenas Prácticas Tributarias para los profesionales tributarios, o las asociaciones, bueno, sobre todo para los profesionales tributarios, es que uno de los reconocimientos, uno de los compromisos llevados a cabo por la administración es que se compromete a darles un reconocimiento, una especie de medallita por colaborar con la administración, por ejemplo, revelando quiénes de sus clientes si están diseñando esquemas de planificación fiscal agresiva. Es decir, por ser perdón por la expresión, pero por ser un soplón, pues ya te van a dar una medallita. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente el futuro es el del cumplimiento cooperativo, pero yo creo que va a seguir existiendo la economía sumergida. Y al igual que existe en la actualidad, todos aquellos que no estén adheridos a programas de cumplimiento, está claro que estarán más cerca de esa economía sumergida que del cumplimiento de la norma. Entonces, también coincido con Margarita, efectivamente, es una garantía para los consumidores el hecho de que tú contrates o compres productos de una empresa, o contrates con una empresa que está adherida a un código de buenas prácticas tributarias, porque no solamente va a llevar a cabo un código de buenas prácticas tributarias, es que va a llevar otro tipo de buenas prácticas, no solamente las tributarias. Y luego, también coincido en la buena disposición por parte de la agencia tributaria y de su actual director para seguir implementando y ampliando estos programas de cumplimiento cooperativo. Es verdad que no es que en materia tributaria no existe una eximente o una atenuación de la responsabilidad, pero sí que si tú tienes suscrito un código de buenas prácticas tributarias, a la hora de formularle consultas a la administración, consultas tributarias, si tú adecuas, esto es, tengas o no suscrito un código de buenas prácticas tributarias, pero si tú formulas una consulta a la administración tributaria y tú te adaptas tu comportamiento fiscal a lo que te ha dicho la administración en esa consulta, no te van a sancionar. Ahora bien, si tú tienes suscrito o estás adherido a un código de buenas prácticas tributarias, sí que te van a agilizar ese procedimiento de contestación a la consulta. Es decir, te van a dar un pequeño plus, te van a adelantar, digamos, te van a colar en la fila, ¿no? A la hora de darte una respuesta más rápida, más inmediata que si no estás dentro de estos programas. Y luego, en relación con... Yo no tengo muy claro que estar suscrito, perdón, que tener un programa de cumplimiento, y aquí, discúlpame, Marga, pero yo aquí difiero un poco, o sea, realmente tener un programa de task compliance o de compliance en una empresa realmente no es un escudo protector, no es un antídoto. ¿Que te va a ayudar? Claro que te va a ayudar, pero antídoto, tú no has utilizado ese término. Pero es verdad que los penalistas también dicen, a ver, no es un antídoto, pero sí es verdad que te va a ayudar tenerlo. A no tenerlo, por supuesto que te va a beneficiar, aunque solamente sea para considerar circunstancia atenuante el hecho de tener este programa. Entonces, bueno, pues por supuesto que te va a beneficiar, pero repito, que llegue a considerarse un antídoto depende de los casos, ahí hay que probarlo. Pero, a ver, ahí estoy de acuerdo contigo, que
mira que yo quiero discutir hoy, pero ahí también estoy de acuerdo y lo matizo, tienes razón. Y lo apuntaban anteriormente, en nuestro sistema procesal penal hay una inversión de la carga de la prueba. Es decir, en el momento en que se alega, la empresa se quiere acoger, la empresa está imputada en un procedimiento penal por delito fiscal. Efectivamente, lo que dices es exacto, además. El que tú digas, oiga, tengo un compliance, automáticamente no te aplican ni la eximente ni la atenuante. Es más, tenemos dos circulares de la Fiscalía General del Estado en los que se establecen de manera clara que hay esa inversión de la carga de la prueba, lo cual significa que quien la alega tiene que acreditar la eficacia del compliance. Y claro, eso nos da para otra discusión. ¿Cómo se acredita la eficacia de tu sistema de gestión de compliance? En el sentido de que si tú tienes un compliance y estableces un protocolo de cómo presentar, pues, por ejemplo, tus impuestos autonómicos o tus impuestos municipales, o cómo verificar que esos protocolos son adecuados en base a tu mapa de riesgos. Y resulta que te hacen una inspección y se detecta, oye, que por la cuantía es delito fiscal. ¿Automáticamente te exime la responsabilidad administrativa? No. ¿Automáticamente la cuota irregularmente deducida o que el cálculo no es adecuado te dicen, bueno, venga, pues no pasa nada, regularizas y ya está? No, no, no. Te sancionan con el recargo correspondiente. Y además te puedes enfrentar a una responsabilidad penal. Entonces, la carga de la prueba, y ya veo a Agustín ahí, que yo sé que el tema del peritaje en los procedimientos penales le interesa mucho, es muy complicado porque realmente la eficacia, ¿cómo acreditas tú que tu compliance ha sido eficaz si justamente has tenido una inspección que ha acreditado y ha demostrado que es ineficaz de todo punto, porque lógicamente tienes una contingencia? Bueno, pues ahí, y te digo, en los procedimientos penales y en los que yo he actuado y actúo, porque cada vez más desde el 2000, no tanto desde 2010, desde 2015 en adelante es muy habitual que se impute a la persona jurídica como investigada, te diré que en el 90% de los casos llegamos a juicio. Es decir, es muy complicado que en fase de instrucción, en la fase de investigación, en la fase preliminar del procedimiento penal español, por el mero hecho de alegarlo, salvo casos muy, muy concretos en los que hay más una administración desleal que no otro tipo de delito, pero vamos, en concreto los delitos fiscales, desde luego la empresa se sienta en el banquillo de los acusados y va a juicio. Que luego efectivamente se le condene o no, yo te digo, tengo procedimientos en los que sí se ha estimado una atenuante muy cualificada de responsabilidad penal, y otros en los que se ha eximido a la empresa, y también te soy franca, creo que se le hubiera eximido exactamente igual sin haber tenido el compliance, pero el haberlo alegado, bueno, pues siempre te sirve. ¿Por qué? Pero esto también nos daría para otra discusión, porque los delitos fiscales exigen dolo, no negligencia. Entonces la negligencia o la imprudencia es una responsabilidad de carácter administrativo, no de carácter penal. Entonces, bueno, es cierto que si se puede acreditar que tú tienes un protocolo y se ha incumplido el protocolo, pero que no ha habido esa intencionalidad de defraudar, aunque la cuantía exceda del mínimo que marca la ley, por imprudencia no te pueden condenar por un delito fiscal. Y esta línea defensiva, conjuntamente también con la del atenuante y la eximente por un compliance, bueno, pues funciona muy bien en los delitos fiscales, pero tienes razón, nos vamos a juicio. A ver, Agustín, perdón que interrumpa, pero don Agustín tiene rato queriendo participar. Sí, es muy importante que recordemos que la audiencia preponderantemente es una audiencia mexicana, y que la base normativa que tenemos en México en este momento es la Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio. Porque si no vamos a confundir al auditorio, porque el auditorio tiene que entender que hoy las reglas del compliance en México están dadas, como lo platicó Margarita y lo ha reforzado el doctor Pedro Carrasco. En México solamente es atenuante a una cuarta parte de la pena, como lo tenía originalmente España. Hoy en España, tener un programa de cumplimiento normativo, partiendo de la base de a quién le genera responsabilidad el 31 bis actual del Código Penal Español, puede ser o a los propios directivos de la persona jurídica o a aquellas personas que dependen de estos. Y por eso Margarita ha sido muy enfática
cuando habla de eximente y una atenuante cualificada, pero eso está en la legislación española, no en la legislación mexicana. México está como estaba España en el 2010. Y quiero ser enfático porque nuestros participantes tienen que entender qué es lo que tenemos y hacia dónde debemos llevar la discusión, no solamente en vía tributaria, sino dentro del propio Congreso, y plantear una reforma integral, por lo menos, porque si no, todo lo que están platicando nuestros panelistas son normas jurídicas actuales que ellos tienen en su entorno, que no son, como me está viendo Raúl, las que tenemos en México en este momento. Entonces, en México es un atenuante a la cuarta parte de la pena y se fusiona en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Y alguien me preguntaba cómo se tiene que hacer el compliance tributario en sentido estricto. No tenemos una NOM como tienen ellos una UNE. Podemos hacer y copiar, pero todo será a nivel estrictamente corporativo, no como una norma regulada por el Congreso de los Diputados mexicanos o el propio Congreso de los Senadores en esta materia. ¿Qué es lo que está sucediendo siguiendo la línea de Margarita? Hoy, la Procuraduría Fiscal de México, que hace las veces de la Fiscalía General del Estado, está acusando a las personas jurídicas, aparte de sus apoderados, representantes o administradores de hecho o de derecho, como se dice en la legislación española. Y está acusando por esos 3 delitos que en el 11 bis del Código Penal en materia tributaria existen. Me refiero al contrabando, a los fraudes tributarios y a la expedición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y entonces, ¿qué está sucediendo? De acuerdo con el 421, si cualquiera de nuestros participantes que revise el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el equivalente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, verá que se pide que aparte de que se genere la conducta ilícita, se acredite el incumplimiento al debido control organizacional. ¿Y saben dónde está ese incumplimiento y esas reglas? Está en el apartado 5 del actual código, artículo 31 bis del Código Penal español. Y fíjense ustedes cómo dice los modelos de organización y gestión a que se refiere la condición primera del apartado 2 deberán cumplir con los siguientes requisitos. Los requisitos que debe de tener un compliance, de donde deviene la norma UNE 19.602 y todo lo que se ha trabajado para aplicarlo al mundo fiscal. En España, en México no existe. Y cuando me dicen los partidos, ¿y dónde lo vemos? ¿Y dónde lo tenemos? No existe. Lo que tenemos en materia fiscal en México es esto, un compliance, la necesidad de un compliance penal fiscal para poder defender cuando acuse la Fiscalía a través de la Agencia Mexicana de Administración Tributaria, para nosotros es el Servicio de Administración Tributaria, que van a acusar porque van a invocar lo que dice el código, pero aparte tienen el problema de que los delitos tributarios, como lo dijo perfectamente Margarita, requieren del dolo directo, de la intencionalidad, cuando la inobservancia del debido control es un problema de carácter estrictamente omisivo. Y entonces vamos a poder procesar a una persona jurídica en México en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a esos 3 delitos, reitero, contrabandos, fraudes fiscales y expedición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. El fiscal va a aducir el incumplimiento del debido control. Nosotros no tenemos reglas, cualquier cosa que presentemos, que tengamos como sea aprobada, nos lo van a tener obligación de recibir y tendremos que llevar, como lo sabe Margarita, una prueba pericial que diga si efectivamente cumple un estándar de cumplimiento normativo esas reglas, que no tenemos ninguna línea de acción como lo tienen hoy en España
con el 31 bis a partir de marzo del 2015 y con todas las disposiciones normativas de AENOR, que por cierto, para aquellos que estén interesados en conocer la 19.602, AENOR tiene en México una instancia representativa donde pueden adquirir directamente para tengan la norma 19.602 y puedan aplicarla de manera particular, pero por eso necesitamos en México una regulación estándar que permita establecer esto. Y no quiero ir más allá, pero sí quiero dejarle a la audiencia que en el año también, a partir del 17 de junio del 2016, cuando se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que publicó en el Diario Oficial el 18 de julio del 2016, en el artículo 24, para que los participantes mexicanos nos sigan, en el artículo 24 se estableció, fíjense bien, de la integridad de las personas morales y dice, las personas morales serán sancionadas en los términos de esta ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación. Y luego el artículo 25 dice, en la determinación y responsabilidad de las personas morales a que se refiere esta ley, se valorará si cuenta con una política de integridad y para los efectos de esta ley se considera una política de integridad aquella que cuente con al menos los siguientes elementos. Ya más o menos acercados, mi querido Raúl Bolaños, a lo que dice el Código Penal Español, porque dice un manual de organización y procedimientos, un código de conducta, sistemas de control, vigilancia y auditoría, sistemas de denuncia, sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación, política de recursos humanos y mecanismos de transparencia y publicidad. Esto sí, pero no está en el Código Fiscal. Esta es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial o el BOE mexicano el 18 de julio del 2016. Tenemos códigos penales locales. Un ejemplo es el Código Penal del Estado de Quintana Roo, la Comunidad Autónoma de Quintana Roo, donde está Cancún, y la Comunidad Autónoma de Yucatán, donde está Mérida, donde está Chichén Itzá, que tienen ya un ajuste al 31 bis del 2015 español. Y hay proyectos para incorporar al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, por lo menos en materia de competencia económica. Por eso es muy importante que nuestros participantes latinoamericanos, tenemos gente que está en este momento conectada desde Guatemala, sí, correcto, que es muy importante que vean todo el bagaje que tiene la normativa española, que nos sirve, y por eso comencé mi primera intervención diciendo que el derecho continental europeo, que es el derecho verdaderamente madre de todos los derechos latinoamericanos, y tenemos que impulsar un proyecto para que se incorpore, porque no solamente es que se incorpore, como dice mi amigo Pepe Gómez Cotero, que es un tema de debatir entre el compliance versus la auditoría de control interno. Vamos a necesitar una auditoría de control interno, un programa de cumplimiento normativo, y vean cómo la ley de responsabilidades administrativas ya tiene esa tendencia que el Código Fiscal, que se supone es un código de avanzada, necesariamente debería de tener. Pero hasta aquí voy a quedar en esta. Perdón, Agustín. Fíjate que es interesante lo que comentas de la ley de responsabilidades administrativas, pero como bien dices, en la parte penal no hay nada y en la parte estrictamente, digamos, tributaria tampoco. Y a mí me gustaría partir un poco, escuchar la experiencia tanto de Margarita como Pedro, porque entiendo que en España, por ejemplo, la Fiscalía, que sería aquí el equivalente a la Procuraduría, ha dictado una serie de lineamientos y algunos de los cuales pues son, digamos, complicados de cumplir, supongo. Por ejemplo, el tema de los alertadores, el tema de los canales de denuncia y el proteger los derechos de estos denunciantes. Entonces, quisiera preguntarles si nos pudieran platicar un poquito más de cuáles son estos lineamientos que les da o que da la Fiscalía,
para la valoración de un compliance? Adelante. Bueno, yo ya me tiro al barro ahí otra vez y os contesto. Con respecto a los canales de denuncias, tenemos una directiva europea que de hecho está pendiente de homologación hasta diciembre del 2021 para empresas que tienen más de 50 trabajadores y una determinada facturación, y luego hasta el 2022 para las pequeñas y medianas empresas, que sobre todo se cumpla el requisito de que tengan más de 50 trabajadores. Esta directiva a mí me ha parecido muy revolucionaria desde su publicación, y ya os digo, estamos en periodo de adaptación en España, porque es la primera vez que el legislador, en este caso el legislador europeo, pero bueno, es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, utiliza el término obligatorio. Yo no sé si ahí Pedro estará de acuerdo conmigo, pero hasta ahora el compliance, y a mí me gusta mucho reseñarlo, es algo voluntario, no hay una obligación, no es preceptivo, es recomendable y bueno, pues anteriormente hemos aludido a distintos motivos, reputacional, por transparencia, por recomendación, pero realmente no es obligatorio. Es decir, el legislador no exige a nuestros empresarios que implementen sistemas de gestión de prevención de riesgos ni de carácter penal, ni de tributario, ni de otra índole, salvo sectores regulados como por ejemplo empresas financieras o empresas de sectores como telecomunicaciones, es decir, salvo sectores muy concretos, ¿vale? Estoy generalizando, pero vaya por delante que los sectores regulados sí es obligatorio, además desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el tema financiero teníamos la MiFID 1 y 2, que ya establecía sistemas de transparencia y control, que eran sistemas de compliance pues desde el año 2006. Pero bueno, con carácter genérico, para que nos entiendan todos nuestros oyentes, no es obligatorio. Entonces la directiva establece que para aquellas empresas que no son muy grandes, porque estamos hablando de empresas de más de 50 trabajadores, que deja una horquilla muy elevada, es obligatorio implementar sistemas bueno, se llama así, de canales de denuncias o sistemas de cumplimiento. A mí me gusta más denominarlos así. Y entonces establece todo un paradigma de obligaciones de las corporaciones para defender al denunciante. Realmente establece que sean obligatorios, pero establece toda una serie de obligaciones y de plazos. Pues, por ejemplo, desde que se formula una denuncia hay un plazo de 3 días para reportar la recepción de esa denuncia, un plazo que no puede ser superior a 3 meses prorrogable, pero en principio no debe ser superior a 3 meses para la tramitación de las denuncias, cuáles son los protocolos y cómo se debe de estar permanentemente informando a denunciante y denunciado y dejar trazabilidad. Hace una recomendación sobre la mejoría de que sea un sistema a través de un software externo y no pues a través de buzones, pues, como yo me he encontrado canales de denuncias que son desde direcciones de correo electrónicos hasta buzones físicos puestos en la compañía, donde los empleados podían introducir en un papelito pues las denuncias. Denuncias que en la mayoría de los casos no son denuncias de carácter penal, que pueden serlas también. Hay muchas veces que es más quejas o un buzón de, me cae mal Pepito o no me gusta Fetanita. Es verdad que todavía también nos falta un poco de cultura y de formación sobre para qué sirve un canal de denuncias. Pero bueno, ahí está la directiva. Yo creo que es un avance muy bueno. Seguimos la corriente europea para que veáis lo en serio que va esto del compliance. 2010, por hacer parámetros, se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. 2015, segunda reforma del Código Penal, y por primera vez se establece la eximente o la atenuante solo en España, no en México, que si no el doctor Celorio me echa la bronquita. Y ahora ya en el 2021 se implementa de forma obligatoria los canales de denuncias. Entonces, cada 5 años estamos teniendo un desarrollo muy importante, un avance, a lo cual también complementariamente y de forma periférica tenemos jurisprudencia y tenemos las 2 circulares de la Fiscalía a las que Pepe hacía alusión. Entonces, bueno, de cara a México, pues yo creo que México y el resto de Latinoamérica vamos avanzando, igual que ha ocurrido en España. Yo estoy convencida de que va a pasar exactamente lo mismo, porque esta es una corriente muy fuerte, no supera ya no es una cuestión de responsabilidad nacional, sino que esto es global, es internacional, vivimos en un mundo global y aquellas empresas que no se suban al carro del compliance están fuera de mercado, simple y llanamente. Perdón que te interrumpa, Pedro. Por ahí Raúl quería comentar algo. Entonces, perdón la interrupción.
Perdón, sí, Pedro, antes nada más, si quieres, después de la intervención de Pedro, pero Agustín, muy interesante todo lo que nos platicas y nos abre los ojos. Aquí tenemos esto de los colaboradores fiscales, que se le ocurre, y perdón, el señalamiento expreso de la palabra ocurre, precisarlo al Poder Legislativo en el 69 BTER desde el año pasado, esta delación, pero de una manera, en mi opinión, me gustaría conocer luego la tuya, en cuanto a lo mustio, perdón la expresión, del artículo, ¿no? Con todas las faltantes y todas las carencias que tiene nuestra legislación y con un dato adicional, más allá del tema jurídico, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, curiosamente, no es un tema supletorio del Código Fiscal o de las prácticas fiscales, a final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, encontramos ahí temas de laguna que tú como experto nos podrás dilucidar de una manera más precisa. Con esto, mi pregunta. Perdón, adelante primero Pedro y luego Agustín, si fueran tan gentiles. Sí, bueno, muchas gracias. No, tan solo aportar algo más a lo que ha dicho Margarita, con la que coincido plenamente, pero decía, apostillar algo más, y es, en el fondo, es que es un cambio de paradigma el introducir estos programas de cumplimiento cooperativo, y estamos realmente ante un choque de culturas jurídicas. Por un lado tenemos la cultura del common law, y por otra parte el derecho continental. Y en el derecho continental la cultura del soplón no ha estado nunca bien vista. La cultura del chivato o el whistleblower, como dicen los anglosajones, ellos lo ven bien, es un deber moral, pero en la cultura mexicana o cultura de tradición hispánica no está bien visto. Lo que pasa es que esto no es una corriente que se apruebe solamente a nivel europeo. La directiva sí, por supuesto, como apuntaba Margarita. Es que esto viene también de la OCDE y México forma parte de la OCDE. Entonces, ya no es verdad que las normas que aprueba la OCDE son soft law, no son de obligado cumplimiento. Las que aprueba la Unión Europea, como muy bien decía Marga, es que son de obligado cumplimiento. Entonces, en el ámbito de la OCDE, si un país no cumple, bueno, pues ahí está su imagen también como país. El hecho de que forme parte de una organización como es la OCDE y que luego no cumpla estas recomendaciones, estas normas. Por tanto, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. He visto las preguntas que han hecho los asistentes, simplemente por matizar, es decir, la norma UNE, la 19602, también la 01, en relación con el compliance penal, no obligan, aunque se llamen normas, no obligan, son soft law, y es volver a insistir en lo mismo, es decir, no obligan, pero sinceramente quien está adecuando su comportamiento a estas normas, está claro que tienen un tanto a su favor a los efectos de no ser sancionados. Tienen un tanto a su favor frente a los que no lo están. Sé que hay alguna otra pregunta, pero es que las he visto así muy por encima. No sé si a lo mejor los moderadores quieren incidir en el tema, porque estoy leyendo así por encima y no veo así. Más o menos creo que he resumido algo un poco la idea de lo que habían preguntado. He intentado comprimir todo en esta respuesta. No, perfecto. Agustín, no sé, tu comentario. Muy bien. Vamos a, efectivamente, como comenta mi amigo Raúl Bolaños, es muy importante que nosotros observemos, porque en el diario oficial del 9 de diciembre del 2019 se publica el decreto de la reforma fiscal para 2020, que entran las reformas fiscales a partir de enero del 2020, la reforma fiscal para 2020. Ahí aparece como adición al Código Fiscal Mexicano este artículo 69B ter, donde se establece que las autoridades fiscales podrán recibir y en su caso emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales para sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 69B
así como para motivar las resoluciones de dicho procedimiento en términos del artículo 63 del Código Fiscal. Esta disposición, que en el argot fiscal mexicano lo conocemos como el tercero colaborador fiscal, va de la mano con la reforma que se implementó en nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de noviembre del 2019, un día antes de lo que acabamos de mencionar, que se publican estas reformas en el Diario Oficial del 8 de noviembre del 2019, hay una incorporación al Código Fiscal para considerar que se puede cometer los delitos de contrabando, de fraude fiscal y de expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes como delitos en contra de la Ley de Seguridad Nacional y delitos en contra regulados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y entonces el tercero colaborador fiscal se convierte en el mundo administrativo una especie de testigo protegido para aportarle a la autoridad tributaria, a la Agencia Mexicana de Administración Tributaria, elementos que desconoce esa autoridad respecto a los participantes en la expedición de esos comprobantes. Es decir, un requisito que pide la norma en esta materia es que no haya participado. Por eso se habla del tercero colaborador fiscal, porque si ha participado, entonces nos tenemos que ajustar a lo que se conoce como el tercero colaborador, pero no fiscal, o el testigo protegido en términos ya sea del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal Mexicana, o la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, que ya sí son participantes en la comisión de los delitos y se les otorgan ciertos beneficios para tratar de que aporten información al fisco o a la autoridad judicial o a la autoridad investigadora para que se conozcan delitos de terceros que ya sean los beneficiarios finales o que sean superiores jerárquicos de estos en la intervención que han tenido en la comisión de estos delitos. Por eso es muy relevante, porque hoy, al romperse también en el derecho mexicano con el artículo 5A, es decir, la cláusula antiabuso, y al reformarse a partir de 2021 en el artículo 5A, y ahora se permite que se inicien investigaciones de corte penal tratándose de esta reclasificación que haga la autoridad, aunque no exista en principio esa voluntad dolosa, pero si la autoridad descubre que los hechos que está reclasificando permiten constituir una acción ilícita, podrán iniciarse las investigaciones penales y, en su caso, la persecución penal correspondiente. Por eso, pedimos que todos los participantes, los operadores fiscales que nos están siguiendo en este sexto webinar de vía tributaria de la Universidad Panamericana, tomen en cuenta muy, muy profundo estos temas que está platicando tanto Margarita Santana como Pedro Carrasco y por parte de nosotros. Es decir, hoy México no tiene estas normas, pero en el mundo penal sí se están aplicando. Adelante, Margarita, por favor. Perdón. Nos pide el maestro Félix Todd también hacer un comentario. Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mi comentario es el siguiente. Todo el derecho está de alguna manera vinculado y mi área de especialidad son los temas de derecho corporativo y derecho financiero, y formo parte del Consejo Coordinador Empresarial, donde presido una de las comisiones. En ese sentido, y en relación a lo que acaban de mencionar, me parece un tema a destacar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece, como ustedes han mencionado, que es muy conveniente en este tipo de temas como el compliance, que las empresas puedan adoptar algún tipo de código de ética o código de conducta que pueda regular las buenas prácticas en los negocios
por parte de las empresas. En ese sentido, en México, las empresas listadas en bolsa actualmente han incorporado de manera prácticamente obligatoria, no porque esté en la ley del mercado de valores, sino como una buena práctica y siguiendo prácticas internacionales, la adopción de código de ética. Sin embargo, hoy existen algunas iniciativas ya en el Congreso que hablan de la posibilidad de que se haga obligatoria para las empresas mexicanas en la elaboración de código de conducta. Código de conducta en donde se ha trabajado que contengan básicamente 4 aspectos a destacar. Uno, los temas de la incorporación y el respeto de los derechos humanos. El segundo, temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la protección y defensa del medio ambiente. Tercero, los temas de gobierno corporativo. Y cuarto, todo lo que tiene que ver con prácticas para prevenir la corrupción en México. Entonces, esto es un tema novedoso, incluso el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que elabora el CCE como parte de los acuerdos que México tiene suscrito con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual México forma parte. Esto no está a cargo de ninguna autoridad en la elaboración de estos códigos de conducta o de buenas prácticas. La primera versión en México se emitió en 1998 y actualmente en el 2018 se emitió la tercera versión revisada del código y ahora se está modificando el código para incorporar justamente y hacerlo esta combinación y destacar la importancia de la ética y todas estas sanas prácticas como los whistleblower y algunos otros que ustedes mencionan, los teléfonos de denuncia y que sea obligatorio, ¿sí? En un principio, lo que se ha pensado es hacerlo de carácter voluntario, pero con la idea de que todas las empresas puedan irlo paulatina y ordenadamente incorporando como parte de sus políticas internas. Ojo, aquí otro tema importante es, esto no significa que los temas anticorrupción y todo lo que es ética tengan que estar incorporados en los estatutos sociales de las empresas, sino que se manejen dentro de códigos de conductas aprobados por sus órganos de administración, que debería ser el Consejo. Pero bueno, todo esto dentro del entorno de lo que ustedes están planteando, yo creo que si se aprueba para México, sería un gran avance y colocaría a México a la vanguardia en temas de lucha anticorrupción y prevención de situaciones irregulares y lavado de dinero y todo este tipo de práctica, y también con un aspecto en la parte fiscal. Entonces, es lo que quería yo comentar. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo estaba leyendo un poco el chat y quisiera preguntarle tanto a Pedro como a Margarita. Parece que hay una pregunta o punto interesante que puede dar una confusión. Cierto es que la autoridad mexicana hoy está teniendo sus propios modelos de riesgo respecto de las conductas de los contribuyentes, pero yo creo que el compliance es algo diferente. Digo, si bien parten de la premisa de los modelos de riesgo, en el caso del compliance es un modelo de prevención de riesgos por parte de la empresa, y como lo señalaba la doctora Margarita, es algo que voluntariamente deciden ejecutar las empresas. Y otro tema que también está ahí circulando en el chat tiene que ver con el compliance officer. Si nos pudieran ampliar un poquito las funciones del compliance officer y las responsabilidades sobre todo que adquiere. Y quizás un tercer punto, de acuerdo a lo que también acaba de comentar el maestro Félix Todd, la función o la labor de, digamos, tanto de los órganos de administración en las empresas o como este consejo directivo y su relación con el compliance. Adelante, Pedro o Margarita, quien guste, por favor. Pedro, tu micrófono, por favor. Sí, no se escucha, Margarita. Creo que habías empezado tú antes a hablar. Si quieres, interven tú ahora. Bueno, pues os contesto, Pepe.
El artículo 31 bis, como muy bien apuntaba Agustín, establece los requisitos o los fundamentos de un compliance. Entre otros está el mapa de riesgo, los protocolos de prevención, tener una partida presupuestaria, un canal de denuncias, revisiones periódicas y la figura del compliance officer. El compliance officer puede ser un órgano colegiado o individual. Normalmente la recomendación es que a poder ser no sean miembros del Consejo de Administración, salvo para aquellas empresas que presentan cuentas abreviadas, que es la excepción, pero si se puede evitar, pues es lo recomendable. O en su caso, si algún miembro del Consejo de Administración forma parte también del Compliance Officer, bueno, pues que sea un órgano colegiado. Yo siempre recomiendo pues de 3, 5, es decir, que sea un número impar para intentar que haya quórum. ¿Cuáles son las funciones o las facultades del Compliance Officer? Bueno, pues lo que establece de manera estricta nuestro Código Penal son aquellas facultades de supervisión, vigilancia y control de los sistemas de compliance. Tiene que ser un órgano que tenga facultades directas de control por parte en este caso del órgano de administración, que tenga capacidad no de gestión, que esto es muy importante porque además a los empresarios siempre les da mucho reparo decir, entonces, ¿aquí quién manda? No, sigue tomando las decisiones el órgano de administración, pero el Compliance Officer tiene que tener capacidad, tiene que tener competencia para poder realizar su funcionalidad, que es la de supervisión, vigilancia y control de los sistemas de prevención del riesgo. Entonces puede tener competencias para verificar que el mapa de riesgos es adecuado, supervisar que los protocolos se están implementando en el seno de la corporación de manera correcta, aprobar formaciones y, bueno, si hay cualquier tipo de incidencia, bueno, pues ponerla de manera inmediata en conocimiento del Consejo de Administración, que siempre es quien toma decisiones y, lógicamente, quien dirige y organiza la compañía. Pedro, no sé si tú quieres decir algo más. No, por mi parte estaría así bien. Vamos, a añadir algo a lo que había dicho el maestro Félix Toth, lo que pasa es que me voy a salir un poco del tema, y es que aquí en España lo que tenemos es el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que ya se aprobó hace años. Lo único que se ha actualizado si no recuerdo mal, a junio de este pasado 2020. También, en principio, todo bajo el principio de comply or explain, es decir, tú cumples con lo que establece el Código de Buen Gobierno o tienes que dar explicaciones. Y esto mismo también sucede con las empresas que se adhieren a un programa de cumplimiento cooperativo, que suscriben un Código de Buenas Prácticas Tributarias. ¿Cumples con lo que te has comprometido o tienes que dar explicaciones? Maestro Félix, ¿tenía algún comentario adicional, por favor? No, básicamente lo que podría yo decirles nada más es de que me parece que desde el punto de vista de los códigos en México, el Código de Principios y Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, a diferencia de lo que comenta nuestro invitado de España, la experiencia española que lo refiere a las empresas listadas en bolsa, es que el Código mexicano está dirigido a todo tipo de empresa. Obviamente que el estándar más alto en México, de mayor grado de compliance y de cumplimiento de todas estas reglas, del whistleblower, de la BCCO, de toda esta vigilancia que se hace en todos estos temas, está a nivel de las empresas listadas en bolsa. Sin embargo, el código está dirigido para la pequeña, la mediana, la empresa familiar. En México la mayoría de las empresas son de carácter eminentemente familiar. Y luego la famosa Pymex, como le llaman en México, a la empresa pequeña. Entonces, el código se convierte como en un catálogo de buenas prácticas de gobierno corporativo, en donde, bajo el principio de la teoría del dueño, que es lo que prevalece en México, el dueño tiene la capacidad y el derecho de elegir la estructura y la forma de gobierno como quiere que su empresa adopte esta figura bajo ciertos catálogos de prácticas internacionales. Esto es como lo estamos manejando en México en estos temas, pero por supuesto todavía el camino es muy largo, falta mucho por aprender y bueno, yo creo que la experiencia española, la experiencia de otros países es importante, pero al nivel latinoamericano, este código que les acabo de mencionar está considerado junto con el brasileño y quizá con el colombiano como de los códigos
voluntarios porque no son obligatorios, más avanzados que hay en América Latina. Esto es lo que les puedo completar. Muchas gracias. Perdón, de verdad, está súper interesante, súper amena esta charla, esta conversación. Podríamos aquí estar un gran tiempo más y seguir discutiendo. Sin embargo, pues el tiempo es ingrato. Don Agustín, por favor, aparte que nos quería comentar algo, su comentario final, por favor. Sí, muchas gracias, Luis José. Exactamente abonando lo que comenta el maestro Félix Todd, para nuestros amigos participantes de nuestro sexto webinar de vía tributaria, hay que comentarles que existe dos iniciativas, una con proyecto que adiciona un artículo 130 bis a la Ley Federal de Competencia Económica. Este es un proyecto que suscribe la senadora Minerva Hernández Ramos para que se incorpore en la Ley de Competencia Económica. Esto es muy relevante, aportando para mayor abundamiento lo que dice Félix Todd, porque la Ley de Competencia Económica no establece lineamientos en materia de compliance. Y esta iniciativa, donde participa socios del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, al adicionar el artículo 130 bis, establece que para la atenuación de multas previstas en diversos artículos de la Ley de Competencia, la Ley Federal de Competencia Económica, dice, se deberá valorar y considerar si previamente, al haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, una práctica monopólica relativa o una concentración ilícita, el agente económico contaba con un programa de cumplimiento y observancia de las disposiciones en materia de competencia económica y de libre concurrencia. Y dice así adicionalmente, se considerará como programa de cumplimiento y observancia de disposiciones en materia de competencia económica y de libre concurrencia aquel que cuente al menos con los elementos establecidos en los criterios técnicos que para tal efecto expida la Comisión. Esta iniciativa, reitero, para incorporar a la Ley Federal de Competencia Económica Mexicana ya el modelo de compliance y también por parte de la misma senadora una iniciativa para que en el artículo 11 bis del Código Penal Federal se incorpore como delito que puede ser cometido por personas jurídicas exactamente el delito relacionado con las vulneraciones a delitos contra el consumo y la riqueza nacional, es decir, las prácticas monopólicas absolutas. Quería yo abundar esta parte porque lo que ha comentado Félix Todd, por supuesto, que viene a fortalecer la exposición de este webinar de vía tributaria. Es cuanto. Muchas gracias, don Agustín. Pedro, ya tenemos que cerrar. Un comentario final, por favor. Pues más que comentario, iba a agradeceros la oportunidad que me habéis dado de pasar un rato muy agradable con vosotros, a pesar de la hora que es en España, pero yo sinceramente me he sentido tan cómodo que ya veremos a ver si no se me ha adaptado el reloj biológico a la hora mexicana y me va a costar ahora conciliar el sueño. No, simplemente decir que haciendo mías también las palabras que decía Margarita al principio de este webinario, el compliance ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y no solamente para quedarse, sino que para hacerse extensivo al mayor número de contribuyentes, porque se trata de cambiar la forma de relacionarse con la administración tributaria. Ya no estamos ante una administración que se va a encargar de perseguir y de reprimir el fraude, sino que se va a tratar se va a intentar que se trate de colaborar, es decir, los contribuyentes van a cooperar con la administración. Y esto no es fácil, porque un contribuyente va a pagar a disgusto, por supuesto, porque a nadie le gusta rascarse, perdón la expresión, rascarse el bolsillo,
si luego no va a ver dónde va a parar el resultado o el producto de los tributos, el producto de los impuestos, del pago de los impuestos. Entonces, aquí las que también tienen que ser socialmente responsables son las administraciones tributarias de los distintos países a la hora de gestionar los recursos tributarios que pagan los ciudadanos, para que estos vean que realmente se está haciendo un uso adecuado de los recursos públicos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos. Y esto no es fácil, ¿eh? O sea, los ciudadanos podrán poner de su parte, pero también ahora quien debe ser responsable es la propia administración. Es una reflexión a nivel global. Yo no estoy criticando la administración tributaria española, porque yo creo que en España se está haciendo un buen uso de los recursos públicos, sin entrar en detalles, por supuesto. Y ahora ya es labor de aquellos países que quieran utilizar, que quieran subirse al carro del cumplimiento cooperativo, el poner también de su parte como administraciones tributarias y hacer ver a los contribuyentes que efectivamente las cosas se van a hacer de otra manera, y de una manera, pues eso, más dialogante, más cooperante, otorgar a los contribuyentes la seguridad jurídica que tanto se requiere a cambio de que estos sean transparentes con la administración. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Margarita, un último comentario y nuevamente agradeciendo tu participación. Agradecida estoy yo a vosotros, que estoy con mi compañero Pedro, que ha sido muy, muy, muy agradable, y ya se me ha ido el sueño. O sea, que ahora seguiremos hablando, Pedro, porque yo ya vamos a discutir que no puedo dormir. Bueno, yo quiero cerrar mi intervención con una recomendación, que es la de la formación. Yo, en mi experiencia, lo que mejor funciona es la predicación de la cultura de compliance, en el sentido de, he visto en el chat que se hablaba mucho de, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Y esto cómo se implementará en México? Con formación, es decir, formación desde iniciativas como estas, en las que a los estudiantes se les habla de compliance, se les explican las técnicas, cómo elaborar un mapa de riesgo, cómo establecer protocolos de prevención, a la formación in-house en las empresas, que es muy importante también. Es decir, generar esa conciencia de cumplimiento y de transparencia para que al final sea una corriente que aquellos que no estén subidos a esa electricidad que genera el compliance, la transparencia, las buenas prácticas tributarias, el cumplimiento cooperativo, que tanto hemos hablado en la tarde y noche de hoy, pues se sientan simplemente fuera, al margen de la ley, al margen de la corriente, al margen de la transparencia. Y yo creo que para eso es necesario educación, como todo, y por supuesto muchísima formación, tanto a nivel universitaria como a nivel corporativa, y reitero, y a nivel de in-house en las empresas. Esto en España está funcionando muy bien. Es decir, hacer formaciones que las empresas entiendan que primero los directivos tienen que tener esa conciencia, y luego permitir que esa conciencia se transmita en el seno de las organizaciones a través de formación. Yo creo que no hay otra manera ahora mismo. Muchísimas gracias, doctora Margarita Santana. De verdad que creo que estamos tomando nota con un montón de temas que se quedaron en el tintero vinculado al compliance, tema de regulación y autorregulación, tema de tipicidad tratándose de la regulación penal. Simplemente son dos que me brincan rápidamente a la mente, pero de verdad el tiempo ya es muy celoso. Nuevamente muy agradecido con ustedes, y le doy el uso de la voz al director decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, el maestro Félix Todd, para que clausure el evento. Bueno, muchas gracias a todos. De veras, una gran felicitación a todos. Me parece que es un evento extraordinario, muy ameno, novedoso. El tema de compliance es sin duda un tema que llegó para quedarse. En el caso particular de México todavía nos falta mucho por hacer. Y yo terminaría retomando un poco las palabras de la doctora Margarita, en cuanto a que un buen programa de prevención y de integridad, un buen código para prevenir este tipo de situaciones, requiere primero establecerlo de manera inteligente. Segundo, darle seguimiento al interior de las empresas. Tercero es educarlo, y esa es la parte más complicada, porque tienes que educarlo, convencer a la gente, porque el mejor código, si no se difunde, no se enseña
y no te aseguras que se cumpla, que se conozca, se difunda y se cumpla, no te sirve para nada. La cuarta cosa es el tema de la auditoría, auditar el cumplimiento de un buen código, porque si no lo auditas y no llevas un registro, entonces se va a quedar en el vacío. Y por último, es el tema de que esto, yo creo que si lo haces bien, te va a dar, más allá de las ventajas que ya mencionaron todos ustedes, me parece que va a ser una empresa más comprometida con el papel que deben jugar las empresas como un motor de desarrollo responsable en la parte social, en la parte definitivamente de los derechos humanos, en los temas anticorrupción y en los temas de gobierno corporativo. Creo que aquí el enfoque me parece muy interesante porque hay que buscar un enfoque holístico del todo lo que es el tema del compliance y donde se involucran muchas materias definitivamente. Los felicito. Creo que el tema, como bien dice, como bien los están mencionando ustedes, da para muchos eventos más y solamente esperar, que creo que es materia que podría ser un buen tema para un futuro evento, y decirle que muchísimas gracias. Es el primero de este año 2021 y organicemos los 8 que nos falta y otros tantos más. Sigamos trabajando y promoviendo la cultura del estudio científico de los temas fiscales por parte de la facultad. Por mi parte, muchas gracias, Luis José, a todos, muchísimas gracias, a Raúl, a todos, por favor, un gran abrazo y mi mayor agradecimiento. Con esto damos por terminado el evento. Muchísimas gracias, maestro Félix Todd. Al contrario, seguimos impulsando estos eventos. A todos nuestros participantes, a nuestros panelistas muy agradecidos. Participantes, gracias por acompañarnos de todas las latitudes de México y del mundo iberoamericano en este evento. Los esperamos a nuestro próximo conversatorio el próximo 3 de marzo con el tema de economía digital. Que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.